Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, mi nombre es Ángel Román y de nuevo quiero darte la bienvenida a Teofusión, un espacio donde la reflexión teológica y la vida cotidiana se encuentran de forma dinámica y en constante diálogo. En este episodio de Teofusión seguiremos reflexionando sobre las lecturas del curso El quehacer teológico de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Para la reflexión de hoy tenemos como base la lectura teológica de Martin Hoffmann, titulada Las fuentes de la teología. A través de este tema se confirma que, como disciplina científica, la teología debe conocer bien las fuentes que alimentan su reflexión. Además, el tema nos plantea la necesidad de identificar con propiedad la función que tiene cada una de esas fuentes durante la producción de pensamiento teológico crítico y durante la práctica pastoral contextualizada. En todo caso, Hoffmann aborda una cuestión fundamental para la teología práctica, como lo es la identificación y la articulación clara y coherente de sus fuentes. A diferencia de los enfoques teológicos más tradicionales que privilegian exclusivamente las fuentes clásicas como la Biblia y la tradición, Hoffmann propone una comprensión más amplia y dinámica de esas fuentes, donde la práctica concreta y contextual de las comunidades de fe debe ocupar un lugar central. El autor sostiene que la teología práctica no puede construirse únicamente desde textos puramente normativos o dogmáticos, sino que debe partir de la realidad vivida, de las experiencias, conflictos y preguntas que emergen en contextos históricos específicos. En este sentido, la práctica pastoral cristiana no es solamente objeto de análisis, sino una fuente teológica en sí misma. Esta afirmación exige a la teología desplazarse de un modelo deductivo hacia un modelo inductivo y correlacional. Es por esa razón que Hoffmann identifica varias fuentes que alimentan la teología, las cuales se encuentran en diálogo permanente. Estas fuentes son la escritura, la tradición, la experiencia y la práctica pastoral. Para trabajar científicamente con estas fuentes es fundamental, sobre todo, la mediación de las ciencias humanas y sociales. La particularidad del planteamiento de Hoffmann radica en insistir que ninguna de estas fuentes opera de forma aislada, ya que la teología práctica surge precisamente del cruce crítico y dinámico entre ellas, es decir, a través de un proceso de discernimiento continuo de sus fuentes. Esto significa que la experiencia no sustituye en ningún momento a la escritura, pero tampoco queda subordinada pasivamente a ella. Desde una perspectiva pedagógica, el texto también desafía a las personas que estudian teología a reconocerse como sujetos activos del quehacer teológico, ya que la reflexión teológica no ocurre después de la práctica, sino en medio de ella. Esta forma de hacer teología implica desarrollar habilidades de observación, análisis crítico y de autocrítica, así como una disposición ética frente a las realidades humanas que se interpretan. En resumen, Hoffmann ofrece criterios sólidos para comprender la teología práctica como una disciplina contextual, interdisciplinaria y comprometida con todas y cada una de sus fuentes. Su propuesta resulta especialmente pertinente para la formación universitaria, pues integra teoría y práctica, fe y realidad, pensamiento crítico y responsabilidad pastoral, evitando tanto el academicismo estéril como el activismo irreflexivo. Sobre la base de esta breve introducción temática, algunas personas que participan en el curso El quehacer teológico compartirán sus reflexiones sobre las fuentes de la teología según Hoffmann, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿cómo influyen o podrían influir las cuatro fuentes de la teología práctica, escritura, tradición, experiencia y praxis en tu propia experiencia pastoral y en tu propia reflexión teológica? Comencemos entonces escuchando la reflexión de Alonso Naranjo sobre la pregunta del tema Las fuentes de la teología según Martin Hoffmann.
Sobre el tema de las cuatro fuentes de la teología práctica, en el caso de Hoffman, lo que más me llamó la atención es cómo combina escritura, tradición, experiencia y sobre todo praxis. En este caso, Hoffman no las ve como bloques separados, sino como fuentes que se corrigen entre sí. Si, por ejemplo, se usa solamente la Biblia, se corre el riesgo de leerla en forma dirigida o de forma dirigida. Solamente se mira la experiencia o la praxis, y en este caso todo se puede volver demasiado relativo. Pensando acá en una práctica concreta, yo diría que este esquema sirve realmente para no perder de vista ninguno de los lados o de los lados. Los textos pesan al igual que la historia, pero también lo que la gente vive hoy en día y lo que se hace en contexto de justicia. Así que desde una mirada no confesional, que es la línea que yo manejo, esto me parece útil para poder analizar cómo se construyen los discursos religiosos. Se ve se ve qué fuente está dominando y qué queda fuera de la conversación. Entonces, más que repetir el informe escrito, aquí solamente quise resaltar qué me pareció más significativo de Román y de Hoffman, por un lado. Y es que por un lado tenemos la teología como un trabajo con método, y por otro lado tenemos la teología práctica como cruce de varias fuentes en contextos reales. Así que no me queda más que agradecerles por ver este video. Gracias por escuchar este humilde servidor, y ojalá que mi aporte sea de ayuda, para las personas que vean este video. Los veo en una siguiente sesión. Chao, chao. Escuchemos ahora la reflexión de Ana Lucía Morales sobre la pregunta del tema Las fuentes de la teología según Martin Hoffman. La segunda pregunta es, ¿cómo influyen o podrían influir las cuatro fuentes de la teología práctica, que son la escritura, la tradición, la experiencia y la praxis, en tu propia experiencia pastoral o en tu propia reflexión teológica? Bueno, primero debo aclarar que en mi caso particular no he tenido una experiencia pastoral. Si bien es cierto que he podido participar en algunos ministerios, en el Ministerio de Adoración y Alabanza, tocando el violín, soy violinista, y también en la parte de clases de español. Yo vivo en Brasil, entonces doy clases de español con foco en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero fuera de eso no he ejercido un liderazgo pastoral como tal. Por eso, mi respuesta es basada en mi propia reflexión teológica. ¿Ok? Entonces, basado en esto, yo partiría mi reflexión de las realidades de las comunidades. ¿Ok? A partir de una escucha atenta, respetuosa de las experiencias concretas de estas comunidades, y promovería una lectura contextualizada y crítica de la Biblia, buscando que el texto dialogue con las situaciones concretas y reales de las personas. Asimismo, incorporaría elementos litúrgicos tradicionales que expresen la identidad e impulsen la participación comunitaria, valorando la riqueza cultural y sin afectar el sentido y significación del rito. Y finalmente, llevaría a cabo acciones concretas que den respuestas a las interrogantes existenciales de las personas y reflejen el carácter liberador y transformador del Evangelio de Jesucristo. Escuchemos ahora la reflexión de Gabriela Ramírez sobre la pregunta del tema Las fuentes de la teología según Martin Hoffman. Ahora, por otra parte, ¿cómo nos influirá a nosotros o podrían influir las cuatro fuentes de la teología práctica de Hoffman, que son la escritura, tradición, experiencia y praxis? Esto en tu propia experiencia pastoral y en tu propia reflexión teológica. Bueno, desde este punto buscamos y sabemos que está en la parte de la escritura, porque es allí donde se plasma la historia a través de los siglos, de las personas que siguieron a Dios, y este está sustentado o es el sustento de la Biblia, para poder ayudar al mejor entendimiento. Además de eso, también en la parte de la tradición. ¿Por qué? Porque la Biblia también, y de ella hemos extraído ciertos fragmentos de nuestras liturgias, de nuestra parte
religiosa en iglesias, cultos y sobre todo en nuestras pastorales. Y la praxis y experiencia. ¿Por qué? Porque tampoco todo puede ser solamente escritura, como ha comentado en varias ocasiones el señor Ángel Román. Y es algo verídico. No solamente podemos escribir o no solamente podemos leer, también debemos llevarlo a la práctica y debemos ganar experiencia. Ahora, si analizamos ambas lecturas, tienen su veracidad y se entrelazan. ¿Por qué? Porque una de ellas nos dice debemos tener bases y la otra nos dice debemos ponerlo en práctica. Debemos tener bases, como nos dice Román en su lectura, que debemos investigar para poder transmitir ese conocimiento. Y por parte de Hoffman, una vez que ha sido verificado, nosotros lo ponemos en la práctica en un papel, hacemos un plan, buscamos a las personas interesadas en nuestra pastoral y luego lo llevaremos a la práctica. Es muy interesante el poder entrelazar estas lecturas. Gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Katia Brenes sobre la pregunta del tema Las fuentes de la teología según Martin Hoffman. Por otro lado, las 4 fuentes clásicas de la teología, escritura, tradición, experiencia y praxis, funcionan como un sistema dinámico que orienta tanto el discernimiento pastoral como la reflexión teológica. No actúan de manera aislada, sino que se complementan entre sí y se enriquecen mutuamente. La escritura ocupa un lugar central, ya que constituye el testimonio normativo de la revelación. En el ámbito pastoral orienta la acción y el acompañamiento, evitando que la teología se base únicamente en perspectivas individuales o subjetivas. La tradición, por su parte, conecta la reflexión actual con la historia viva de la Iglesia, ofreciendo interpretaciones previas, desarrollos doctrinales y consensos que han sido discernidos a lo largo del tiempo. Esto permite que la teología no comience desde cero, sino que se construya sobre una base histórica sólida. La experiencia también juega un papel fundamental, ya que permite considerar el contexto real de las personas y comunidades. A través de la experiencia se comprenden las situaciones concretas, los desafíos culturales y las necesidades espirituales del presente. Esto hace posible una teología práctica y encarnada, que no se queda en el plano abstracto, sino que responde a realidades específicas. Finalmente, la praxis asegura que la teología sea vivencial, es decir, que no se limite a la teoría, sino que se traduzca en acciones concretas de servicio, justicia y compromiso. La praxis retroalimenta la reflexión teológica, pues la acción pastoral también genera nuevas preguntas y profundizaciones en esto. En conjunto, todo esto ayuda a comprender mejor la naturaleza y los fundamentos de la teología como disciplina académica y como práctica pastoral. La teología entendida de esta manera, no parte simplemente de opiniones individuales o emocionales personalmente, como dijimos anteriormente, sino de un proceso reflexivo, estructurado, crítico y comunitario que busca interpretar la fe de manera responsable y relevante para cada contexto histórico. Escuchemos ahora la reflexión de Sharon Hernández sobre la pregunta del tema Las fuentes de la teología según Martin Hoffman. Y en cuanto a la segunda cuestión, personalmente creo que en mi camino pastoral se me ha enseñado más escritura y tradición. Con el tiempo he logrado experiencia y la praxis es algo que voy formando.
Ahora pienso que llevar un mensaje de esperanza desde la escritura y la tradición sin haberlo vivido realmente, o inclusive peor, sin poner en práctica el mensaje de Jesús más que beneficios, puede provocar que los receptores se nieguen a vivir la praxis cristiana desde la fuente original, que es Cristo. Al leer estos textos me doy cuenta que poco a poco mis muros mentales han ido siendo reestructurados para alcanzar una teología más práctica, enfocada en el prójimo y menos palabrería. Conforme he ido leyendo lecturas, estas en específico, siento que he ido haciendo como nuevos conceptos en mi memoria. He ido aprendiendo diferentes cosas que han enriquecido de cierta forma mi caminar pastoral. Sé que aprenderé mucho más, sé que esto es el inicio, sé que me falta mucho para aprender, pero siento que la teología ha ido cambiando mi perspectiva de las cosas para bien, para fortalecer mi fe, para fortalecerme como ciudadano, para fortalecer mi amor al prójimo. Y creo que ese es el enfoque de todo esto. Que la teología científica, la teología liberadora, sea un modelo para poder ser mejor personas, para poder ayudar a otros. Y esas son mis reflexiones personales. Muchas gracias. Escuchemos ahora la reflexión de Cristian Solís sobre el tema Las fuentes de la teología según Martin Hoffman. Y justamente esto me lleva al análisis sobre lo que fue la propuesta de la segunda lectura. La lectura del profesor Martin Hoffman, donde lo que hace es que nos presenta una reseña de una consulta que se hizo en la universidad para intentar definir la teología práctica. Y se propuso una definición de la teología práctica a partir de 4 fuentes. Pero estas fuentes en realidad son tomadas de la propuesta de Paul Tillich con su método de la correlación. Este método de la correlación básicamente lo que dice es que cuando se da el acontecimiento de la fe, es decir, cuando hay un encuentro con la palabra de Dios en la persona concreta, se van a producir un montón de preguntas existenciales. Y que la teología, sobre todo en su rama sistemática, va a procurar ofrecer respuestas a esas preguntas existenciales, y que entonces ese ir y venir entre la pregunta del sujeto y la respuesta de la teología se va a ir generando un círculo hermenéutico donde entonces esa relación de las fuentes se va a ir volviendo intrínseca entre ellos. ¿Por qué? Porque la fuente de la escritura sigue siendo la fuente del contenido normativo para el creyente, pero ese contenido normativo tiene que ser mediado, y al ser mediado en un contexto cultural e histórico por la iglesia, se convierte en tradición. Y la tradición justamente cuando llega a la comunidad de fe va a procurar generar este tipo de acontecimientos, de experiencias, y eso va a conducir a la praxis, al lugar social, al lugar histórico donde se va a desarrollar la fe. Entonces, la correlación entre estos 4 elementos o estas 4 fuentes son propuestas a partir del modelo de Tillich. Y de forma personal, la manera en la que creo que esto se puede incorporar a mi praxis de servir en mi iglesia local, evidentemente la escritura sigue siendo nuestra fuente de contenido, es de donde sacamos el mensaje. Cada vez que narramos una historia bíblica, cada vez que narramos una parábola, esto tiene que ver con el contenido de las escrituras, y ese contenido tiene que ser mediado por medio de una tradición que generalmente tiene que ver con las fuentes de nuestras tradiciones, confesiones, denominaciones. Y creo entonces que hay elementos de nuestras denominaciones que tienen que ser reflexionados críticamente, porque a lo mejor estamos repitiendo respuestas en este método de la correlación, estamos repitiendo respuestas
derivadas de los años 60, 70, 80, que no es que necesariamente la antigüedad las convierta en obsoletas, sino que cultural y socialmente los contextos han cambiado y ya para el siglo XXI hemos pasado un cuarto de siglo, las preguntas son otras, las respuestas también tienen que ser otras. Entonces creo que la escritura la tenemos que utilizar para revisar críticamente nuestras confesiones, nuestras denominaciones, nuestros credos en las iglesias locales. Y esto nos conecta con la fuente del acontecimiento de la fe en las personas, las preguntas que ellas generan y la praxis que se va a tener en virtud de toda esta relación. Así es que un tema muy interesante, la teología práctica, que creo que realmente nos desafía a poder generar un quehacer teológico que sea relevante y que sea pertinente para nuestro contexto, en lugar de estar exportando históricamente respuestas de otros momentos al hoy. Así es que con esto completaríamos el reporte de lo que sería esta semana de lectura. Muchas gracias. Muy bien, les agradezco a todas las personas participantes por compartir sus reflexiones en este espacio y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir construyendo una teología pensada desde la fe y desde las experiencias de vida. Así que reciban un abrazo teológico de mi parte y hasta el próximo episodio de Teofusión.